Hola amigos. El primer Chiron recibió un turbodiesel 2.7 XD de 5 cilindros con una potencia de 163-176 CV. Un poco más tarde, aparecieron versiones con un turbodiesel 2.0 XD de 4 cilindros con una potencia de 136-145 CV. Después del rediseño, se ofreció un motor de gasolina de 2,3 litros y aspiración natural con 150 caballos de fuerza. Se ha convertido en una alternativa al motor diésel de 2 litros. Todas las unidades de potencia SsangYong son análogos modernizados de Mercedes. El único motor que ha conservado la máxima similitud con el original es el motor de gasolina de 2,3 litros, conocido en los coches con estrella como M111 1970. Todos los motores tienen transmisión por cadena de distribución. Las unidades diésel tienen un inconveniente característico de Mercedes. Los inyectores de combustible y las bujías incandescentes se atascan, normalmente los más lejanos. Si intentas desenroscarlos, pueden romperse. Para extraerlos será necesario quitar la culata y perforar los restos. Para evitar problemas en el futuro, se recomienda desmontar los inyectores y las bujías cada 40.000 kilómetros y lubricar los asientos. Los inyectores de combustible son sensibles a la calidad del combustible. Anteriormente, cubrieron más de 200.000 kilómetros. En los ejemplares más jóvenes, los inyectores a menudo deben cambiarse después de 100-150.000 kilómetros. Al mismo tiempo, también pueden fallar las bujías incandescentes. Después de 50.000 kilómetros, pueden producirse interrupciones en el funcionamiento del motor diésel debido a una válvula EGR obstruida. El mal funcionamiento del turbocompresor se produce debido a una falla del modulador de vacío de la turbina. El filtro está obstruido y es necesario limpiarlo o reemplazarlo. Un turbocompresor suele durar más de 200.000 kilómetros. En unidades antiguas, después de 200-250.000 kilómetros, aumenta la probabilidad de falla del tensor hidráulico de la cadena de distribución. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en Aparece un sonido extraño. En automóviles recién ensamblados, el tensor puede fallar después de un recorrido de 30 a 100.000 kilómetros. El motor de gasolina es quizás el más fiable. Es cierto que la bomba suele fallar después de 20-30.000 kilómetros. Se detecta fuga, aparece ruido o juego de poleas. En el caso de otros motores Chiron, la vida útil de la bomba supera los 100.000 kilómetros. Después de 40-60.000 kilómetros, es posible que sea necesario reemplazar un rodillo ruidoso o un amortiguador del tensor de la correa de transmisión. Otro problema de los motores de gasolina es la destrucción del soporte del sistema de escape. En invierno, la velocidad se congela ocasionalmente. La enfermedad es causada por la aparición de condensación en el sistema de admisión y la congelación del conjunto del acelerador. Los propietarios de Mercedes antiguos conocen bien esta característica. En casos raros, después de 100-150.000 kilómetros, se produce una rotura de la junta de culata. Al abrirlo se descubre un defecto de fundición. Los primeros Chiron estaban equipados exclusivamente con transmisiones manuales y automáticas de 5 velocidades. Las versiones de gasolina estaban equipadas con una transmisión manual de 5 velocidades o una transmisión automática de 4 velocidades. En julio de 2008, todas las transmisiones automáticas dieron paso a una automática de 6 velocidades. La automática de 5 velocidades quedó únicamente para el 2.7 XD. La transmisión manual es bastante duradera, lo que no se puede decir del sistema de embrague. Si se garantiza que el disco en sí durará más de 100-150.000 kilómetros, entonces el cojinete de liberación hidráulica no durará ni siquiera 100.000 kilómetros. La transmisión automática de 5 velocidades es quizás la más fiable de todas las transmisiones automáticas. La caja se utilizó ampliamente en los automóviles Mercedes y tiene la designación de nomenclatura 722.6. Su vida útil antes de la primera reparación es de más de 200-250.000 kilómetros. Las fallas comunes incluyen fuga de aceite a través del conector, falla del tablero eléctrico y desgaste del convertidor de torque. La automática de 4 velocidades fue desarrollada por la empresa australiana BTR específicamente para SsangYong en 1989. Es capaz de recorrer más de 150-200.000 kilómetros. A continuación, hay que cambiar el convertidor de par y reconstruir el cuerpo de la válvula. La automática de 6 bandas resultó ser la más vulnerable. Es una modificación moderna del BTR de 4 velocidades. Desafortunadamente, la caja de cambios sufre averías después de los primeros 30-60.000 kilómetros.
La mayoría de las veces, la transmisión automática de las versiones diésel más cargadas se ve afectada. Sin embargo, hay ejemplos de funcionamiento sin preocupaciones a lo largo de 200.000 kilómetros. Y, sin embargo, los problemas ocurren con mayor frecuencia. El principal inconveniente son los fuertes golpes durante los turnos. Además, la caja no tolera el sobrecalentamiento del aceite, lo que afecta negativamente a la longevidad del sistema eléctrico. Algunos propietarios incluso tuvieron que afrontar la destrucción del cojinete del engranaje planetario. Lo único que puede prolongar la vida útil de cualquier transmisión automática son los cambios de aceite periódicos. Debe recurrir a este procedimiento cada 40-60.000 kilómetros. El Ssangyong Kiron podría tener tracción total o tracción trasera. Hay dos sistemas de tracción total. El primero, AWD, con distribución automática de par, pero sin rango de reducción. Solo se usa en combinación con 2.7 XDI, por lo que no se ofrece oficialmente. El segundo, Partime, es un eje delantero rígidamente conectado con una caja reductora. Este esquema era el único posible en los Kirones rusos. Los bujes, acoplamientos, son los encargados de conectar las ruedas. El control se realiza mediante un sistema de vacío. Pueden surgir problemas de conexión debido a fugas en el sistema. Además, después de 80-100.000 kilómetros, los propios bujes fallan. La humedad entra en el sistema y el acoplamiento se oxida. A menudo, cuando se utiliza tracción total en condiciones todoterreno difíciles, el soporte de montaje del eje delantero se destruye. Si hay una transmisión automática a bordo, el defecto conduce simultáneamente a daños en los tubos de refrigeración del líquido de la transmisión. El punto de fijación se puede modificar redistribuyendo la carga. Después de la prevención no hay problemas. La transmisión del SUV coreano es bastante suave. Con frecuentes viajes todoterreno, la cadena de la caja de transferencia se estira. La propia caja de transferencia puede volverse caprichosa debido a un cableado roto o a la corrosión de los contactos del conector del motor ejecutivo. Al diferencial del eje delantero tampoco le gustan las cargas. Después de 50.000 kilómetros, las juntas de la transmisión pueden tener fugas. El sello de la transmisión delantera izquierda puede perder su sello después de los primeros 10.000 kilómetros. Los componentes de la transmisión requieren un mantenimiento regular. Además de la tradicional reposición de líquidos, es necesario inyectar los travesaños del eje de transmisión. El eje delantero tiene una suspensión independiente de doble horquilla y el eje trasero tiene un eje continuo. Las versiones con tracción total permanente AWD tienen una suspensión multibrazo en la parte trasera. Las rótulas del eje delantero a veces fallan después de 30-60.000 kilómetros. Posteriormente se lanzaron bolas reforzadas, cuya vida útil aumentó a 100.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de los brazos inferiores delanteros también fallan con relativa rapidez en los puntos de montaje inferiores de los puntales estabilizadores, después de 40-80.000 kilómetros. Los amortiguadores duran más de 100 a 150.000 kilómetros, pero los resortes pueden hundirse después de 20 a 30.000 kilómetros. El sello de aceite superior de la cremallera de dirección puede tener fugas después de 50-80.000 kilómetros y, a menudo, la cremallera comienza a golpear después de 100.000 kilómetros. Después de 20-70.000 kilómetros, a veces se detecta juego en el eje de dirección inferior. Aplicar lubricante ayuda por un corto tiempo. Hay que cambiar el eje. Con el tiempo, los cables del freno de mano se agrian. Los modelos anteriores de Ssangyong sufrieron una corrosión excesiva. Kiron, por regla general, no da motivos tan importantes de preocupación. Con la edad, las manchas rojas solo se pueden encontrar en los bordes de las puertas y batientes. Se observa corrosión superficial en el bastidor, los componentes de la suspensión y la transmisión. Las piezas del sistema de escape se oxidan más intensamente. Después de 30-50.000 kilómetros, los puntos de fijación de la carrocería al marco, con mayor frecuencia los delanteros, pueden colapsar. Además, la parte delantera de la carrocería a veces se agrieta. El problema es típico de los coches que salen regularmente de la carretera. Los elementos destruidos se hierven. Las copias más antiguas prácticamente no sufren enfermedades de la electrónica y los sistemas de control. Los propietarios de Kiron rusos, por el contrario, notan la corta vida útil de las lámparas de iluminación exterior. El reloj en el panel frontal no se diferencia en durabilidad, que a veces debe cambiarse varias veces. Con el tiempo, los contactos de la lámpara de iluminación de la matrícula se pudren. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.